Su título es La atmósfera está cambiando. Y tiene toda la intención el cantar esto. Quiero animarte a que lo cantes porque yo creo que no solo que la atmósfera en nuestra vida está cambiando, sino que necesita seguir cambiando. Y cuando escuches la palabra vas a entender por qué. Pero yo te invito a cantarlo ahora con fe. La situación está cambiando, la atmósfera está cambiando. Estamos viendo el mover de Dios, estamos viendo los milagros de Dios. Y tú tienes que decirle, yo no me quiero quedar fuera de esto. ¿Sí? Dice la canción así. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu espíritu está aquí. Vamos a decirlo todos juntos, la atmósfera cambiando está. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. La atmósfera cambiando está. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu espíritu está aquí. Aleluya. Hermanos, los cambios cuando son para un futuro, para una mejoría, tienen algo que hace que incluso las gentes y las naciones paguen precios altísimos por ellos, incluso dar la vida. Cuando
la gente en Alemania entendió que la atmósfera estaba cambiando y comenzaron a reunirse en torno al muro y a los pasos fronterizos hacia la Alemania federal, la Alemania de la libertad. En aquel momento se escuchó una noticia de un ministro que, por alguna razón, dijo que evidentemente el muro tenía que caer, y la gente, los policías no sabían qué hacer porque era un ministro quien había dado esa noticia. La policía no pudo retener a la gente y la gente, a riesgo de perder su vida, comenzó a cruzar y se entendía que el bloque oriental caía y se produjo un cambio. Los cambios tienen algo. Cuando en un momento determinado se entendió que los regímenes autoritarios en el Oriente Medio no podían continuar así, la gente comenzó a palpar, a saborear que la atmósfera estaba cambiando y comenzó ese movimiento a riesgo de perder vidas que se llamó la primavera árabe. Y produjeron cambios, no todos los cambios que hubiéramos querido, pero produjeron cambios para bien. Y es porque los cambios, cuando ofrecen esperanza, tienen algo que la gente quiere. Cuando un cambio es para bien, uno es capaz de sacrificar lo que en ese momento ni tiene ni puede, pero está entendiendo que viene algo y apuesta por ello. Ocurre lo mismo con el crecimiento. El crecimiento tiene algo que trae alegría. Cuando llevas a tu bebé a esa revisión que le llaman de niño sano, lo mismo está enfermo. ¿Pero cómo le llaman? Revisión de niño sano. ¿Por qué? Porque el crecimiento tiene algo que trae alegría a la vida y te dicen todos los parámetros en tu hijo están bien, tu hijo está creciendo adecuadamente. ¡Qué alegría!, ¿verdad? ¡Qué alegría! Porque el crecimiento tiene algo que alegra la vida. Llevas a tu niño contigo ese día para una tutoría y te dice el tutor, pues tu hijo está progresando adecuadamente. ¡Qué bien! El crecimiento trae alegría, ¿verdad? Es cuando el director gerente se sienta con el consejo de administración y valoran los números y la cartera de clientes está creciendo y todos están saboreando incluso la subida de sueldo. ¿Y qué trae? Trae alegría y llega el jefe de publicidad y marketing y muestra cómo las cuentas de clientes han subido y ¡wow! ¡Qué alegría para la empresa! Y llega el jefe de finanzas, de contabilidad y muestra el balance de situación de la empresa y los números están diciendo que la iglesia también, pero ahora viene. Se me va ya, no lo puedo evitar. Que la empresa está creciendo y cuando eso lo transmiten a los trabajadores hacen, ¡ay! No está en riesgo mi puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque el crecimiento tiene algo que alegra. Y también lo podemos ver en el aspecto negativo del crecimiento, como alegra. Por ejemplo, cuando vas a hacerte una revisión médica después de pasar por un proceso de dificultad, de enfermedad muy difícil, y te dice el médico, los índices tumorales están descendiendo. ¡Wow! ¿Y cómo te alegra eso, no? ¿Por qué? Porque, hermanos, sí o sí, el crecimiento tiene algo que alegra. El crecimiento tiene algo que alegra. Alegra la vista. Te vas allí, a la zona aquella que fue quemada, y de repente empiezas a ver los brotes verdes,
Y qué alegría de ver cómo se está restaurando el paisaje, aquel paisaje que por años desde niño tú has visto, has estado allí, has hecho barbacoa, has montado allí en bicicleta y lo viste todo quemado y de repente ves los brotes verdes y... ¡Ah! Porque estamos recuperando, está creciendo. Yo ahora, iglesia, te pregunto, ¿y por qué no te alegras con el crecimiento de la iglesia? ¿Y por qué no pones manos a la obra en tu crecimiento espiritual? Todo el mundo gusta ir de vacaciones a un lugar donde haya un riachuelo corriendo, ¿verdad? ¡Qué alegría da ver un riachuelo corriendo! ¿Qué tiene eso que da alegría? Y cuando ves que el riachuelo llega a un lago y ahí se pueden practicar deporte, pero a nadie le gusta estar al lado de un lago estancado. A nadie le gusta estar al lado de aguas estancadas. A no ser que tú seas un hipócrita y mentiroso y me digas que sí. Pero como yo creo que ninguno de esos estamos aquí, a todos nos gusta ver que la naturaleza fluye, que el río corre, que el lago está ahí vivo. Yo te pregunto, iglesia, si naturalmente sabes todo esto, ¿dónde está tu disposición incluso a poner todo lo que tú tienes para no quedarte estancado, para crecer? ¿Por qué te conformas en lo espiritual con el estancamiento cuando lo natural está dado, está preparado, está capacitado, tiene mecanismos para crecer? Es intencional, es queriendo esta pausa de silencio, es para que tú pienses. No es que se me olvidó la predicación, la tengo escrita. A veces predico sin notas porque Dios me da en el momento esta memoria y tengo aquí en el corazón y en la mente todo el bosquejo, pero en este caso lo tengo escrito. Pero quiero que pienses en eso. El reino de Dios crece. ¿Sabes por qué está dado todo lo natural? Para que ahí tengas una imagen y una referencia y te cueste menos trabajo entender lo espiritual. La naturaleza crece. Hay un dicho que dice que la vida se abre camino, se abre paso. Eso está ahí puesto para que al tú mirarlo digas, igual yo, espiritualmente. ¿Alguien entendió lo que hasta ahora compartí? ¿Sí? El reino de Dios crece. El reino de Dios está destinado, profetizado y tiene todos los mecanismos de parte de Dios, el Todopoderoso, para crecer. Todo está preparado para que el reino de Dios crezca. No, pastor, tú te has olvidado de la lucha espiritual que tenemos. Déjame que te lo explique con una palabra muy usada incluso en el cine. Paparruchas. El diablo está vencido. No puede detener el crecimiento de la iglesia. Está profetizado por Jesús en base a su obra salvadora. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Categórico. El edificaré, no edificaré a media, ya veremos, puede que sea, edificaré, categórico. Y categórico, no hay mecanismo contra el crecimiento de la iglesia. El único problema para el crecimiento de la iglesia está ¿dónde? En ti, en mí. Paparruchas, como dice el de la película. ¿Saben qué película a lo que me estoy refiriendo, verdad? Esa tan famosa de Charles Dickens, Cuento de Navidad, paparruchas. Por no decir otra palabra, emplear otra palabra más. No, pastor, es que tú no sabes la lucha que yo tengo. Paparruchas. Está vencido el diablo. No sé si entendieron esto. Porque la palabra de Dios sigue vigente. Juan 16:33 dice de parte de Jesús, muchachos, he vencido a todos los poderes que gobiernan este mundo.
Digan un fuerte amén, levanten el techo, que estamos hablando de que el diablo ha sido vencido. Digan amén. Amén. Vaya pentecostales que estamos hechos. Hermano, estamos diciendo que el diablo está vencido. Que todos los poderes que gobiernan este mundo están vencidos. Que lo ha dicho Jesús. Entonces yo tengo que mirar mi vida como miro ese análisis de mi niño sano, esas notas de mi niño estudiante o ese balance de mi empresa. ¡Voy a crecer! ¡Voy a crecer! Más alegría los de Delphi cuando se enteraron que no lo iban a despedir. Más alegría que ustedes. De verdad. La gente lucha por la falta de crecimiento. Si Delphi se cierra, guerra, guerra, guerra. Y yo me ardo por dentro cuando veo que el cristiano no hace guerra contra su estancamiento. Ardo literalmente por dentro. Cuando veo que en el mundo somos capaces de guerra, 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 para que no se produzca el estancamiento, el desempleo, la ruina, la miseria, pero en Cristo me dejo morir y ardo por dentro. Por eso te lo predico así. A ver si siquiera por fuego vienen a verlo. Como dijo un gran predicador, que el predicador arda en fuego para que la gente venga a verlo arder. Pues a ver si vienen a verme arder. Pero, hermanos, guerra, 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 si tu vida espiritual se cierra. Hazle la guerra al estancamiento. Hazle la guerra al decrecimiento. Que ya tienes la victoria. Ya tienes todos los mecanismos de parte de Dios dados para que pueda crecer. Vamos a leerlo en la Biblia. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. El reino de Dios crece. Di conmigo esto. Vale, ahora con un poquito de ganas. Venga. Muy bien. Cuesta. Pero nada, no me voy a rendir, ¿eh? No me voy a rendir. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y comienza Jesús a enseñar. Pues el reino de Dios es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece. Repitan conmigo, después de sembrado, crece. Y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Después de sembrado, crece. El reino de Dios crece. El reino de Dios crece. Hermano, tú vas a crecer espiritualmente. Esta congregación va a crecer espiritualmente. La iglesia en Jerez va a crecer. El reino de Dios crece. Yo voy a crecer. Tú vas a crecer. Tu servicio al Señor va a crecer. Tu comunión con el Señor va a crecer. Tu vida de santidad va a crecer. Los que te rodean van a crecer. El establecimiento del reino de Dios en esta ciudad va a crecer. El problema no lo tiene Dios. Para nada. Además, es necesario que el reino de Dios crezca. Porque cuando el reino de Dios crece, el del adversario, el diablo, va perdiendo autoridad, va perdiendo terreno. A ti te interesa que crezca el reino de Dios. Te interesa que crezca en la política. Y tú dices, ¿y a mí qué me importa la política? Bueno, cuando en la política se tomen medidas, por ponerte solo un ejemplo, que tengan que ver con la renta de los españoles, ya va a ver si te interesa. Ya va a ver si te interesa.
Y tú que tienes un negocio, cuando tomen medidas como están tomando para los autónomos, para el IVA, ya va a ver si interesa la política. Que el reino de Dios crezca significa que puede alcanzar terreno en la política y entonces ahí va a disminuir el reino del adversario. Que el reino de Dios crezca en la educación quiere decir que habrá mucho más profesores verdaderamente interesados en el avance de tu hijo y no lo van a tratar como un número. Necesitamos que el reino de Dios crezca para que el del adversario siga perdiendo terreno. Necesitamos que el reino de Dios crezca en la economía, en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios. Para que tú puedas llegar a tu momento de jubilación con una buena cotización y puedas obtener una buena pensión para disfrutar los años de tu vejez. Y no que al hacer el cálculo te tenga que decir el asesor laboral que es que no te tuvieron contratado como debían y cotizaste menos. Y ahí te tiras de los pelos y te entran ganas de matar al empresario. Y eso ha ocurrido en esta congregación. Cuando han llegado a hacerle los números le han dicho es que te contrataron por X horas y esto es lo que has cotizado. ¿Qué me estás contando? Dicen los trabajadores. Me lo contaron hace poco. Y se ha tenido que volver a trabajar el pobre ahí, a deslomarse con cierta edad, donde ya no se tienen fuerza, porque tiene que aumentar el periodo y la base de cotización para alcanzar siquiera una pensión mínima. Pero es necesario, te interesa que el reino de Dios crezca también en el mundo empresarial, para que se tomen ahí buenas decisiones, para que los jefes, los que tienen el poder económico y de contratación, hagan lo que tienen que hacer. ¿Te interesa? Porque pierde terreno el adversario, hermanos. ¿Te interesa? Para que el enemigo pierda terreno, tienes que ver tu crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual de la iglesia fuera del ámbito del egoísmo. El reino de Dios no eres tú solamente. La salvación no tiene que ver solo contigo. Cuando tú te empeñas en ser muy cortito de vista, en ver al reino de Dios solo teniendo que ver contigo, con que yo tenga trabajito, entonces estás permitiendo que el enemigo avance. El reino de Dios tiene que ver con todo lo que te estoy diciendo, con tu oración, con tu disposición, para que gentes alcancen el mundo de los medios de comunicación, de la política, de la sanidad, del ejército, de las fuerzas de seguridad, de la educación. No tiene que ver solo contigo, sal ya de ese ámbito tan estrecho en el que te has metido, iglesia. No puedes pretender que con que tú estés todo bien, tu Padre Celestial está contento. Porque tu Padre Celestial es Padre de multitudes, no de ti solamente. Y cuando tu Padre Celestial está mirando a su iglesia, no te está mirando solo a ti. Esa es una forma muy, muy estrechita de entender el Evangelio. No te está mirando solo a ti. Está mirando a millones y millones repartidos por todo este mundo. Bueno, con que yo me vacune tengo bastante. Estás totalmente equivocado. Porque si no se vacunan los del cono sur, tarde o temprano allí va a proliferar la infección y se va a volver para acá con una nueva cepa y tú lo vas a sufrir. Así que ver las cosas de esta forma tan estrechita es permitir que el enemigo avance. Yo quiero ser vacunado y yo quiero que sean vacunados todos los africanos. Porque si no, tarde o temprano yo voy a sufrir de una cepa que vete tú a saber lo poderosa que es. ¿Cuántos están entendiendo? Te he puesto este ejemplo para que entiendas que con que tú seas salvo no es suficiente. Tenemos que tener la visión mucho más amplia, que el reino crezca. Hermanos, que el reino crezca en tu vida, en esta congregación, en el resto de congregaciones de Jerez, en España, en el mundo, que el reino crezca. ¿Y en qué vamos a crecer? Vamos a crecer en madurez espiritual. Necesitamos ser más como Jesús.
El mundo está necesitando una iglesia que se parezca a Jesús. Tú necesitas cada vez parecerte más a Jesús. Vas a crecer en madurez espiritual. Eso significa crecer en una comunión más profunda con el Padre Celestial. Vas a crecer en una comunión mucho más profunda con tu Padre. Dice que cuando te metes ahí, en tu cuarto, en tu lugar secreto, el Padre que te está viendo ahí en lo secreto te recompensará en público. Hay recompensas en las alacenas del Padre esperando a ser derramadas sobre tu vida y no te las puede dar porque te falta comunión con Él. Te falta pasar tiempo con Él. Tienes que crecer en comunión con el Padre. Tienes que crecer en vida de santidad. Porque si no creces en vida de santidad, serás esclavo del pecado llevado de un lado para otro. Ahora vendrá el pecado con una moda y tú irás para allá, pero mañana va a venir con otra moda y tú irás para allá. Al enemigo no le importa cómo arrastrarte. El enemigo lo que quiere es arrastrarte. Tienes que crecer en vida de santidad. Tienes que crecer en vida de servicio. El cristianismo no se trata solo de ser salvo y que el pastor me alimente cada domingo. El cristianismo se trata de poner las manos en el arado. De decirle al Señor, Señor, como le dijo el apóstol Pablo cuando se encontró por primera vez con Él, ¿qué quieres que yo haga? El cristianismo lleva un tiempo confundiendo sus oraciones. Porque ora solamente para decirle, Padre, necesito, Padre, dame, y eso está bien, pero el cristianismo también tiene que ver con una oración que dice, Padre, ¿qué quieres tú que yo haga por ti? Esa oración creo que la hacen muy pocos. Por eso te digo, tienes que crecer espiritualmente, tienes que crecer en madurez espiritual, tienes que crecer en comunión, en vida de santidad, en vida de servicio. ¿En qué vamos a crecer? En madurez espiritual. Cuando alguien menor de edad es heredero, realmente suyo es todo lo de la familia, ¿cierto o no cierto? Pero como es menor de edad, ¿se pone a su disposición ese todo de la familia? Pregunto. No, porque es inmaduro. Es menor de edad, se considera que no está capacitado. ¿Por qué el creyente llega a creer que siendo inmaduro, siendo menor de edad, tiene el derecho a pedirle a Dios que le dé todo lo que Dios tiene? ¿Por qué piensas que Dios te va a dar todo de las riquezas celestiales? ¿Por qué? Si eres inmaduro, eres menor de edad, no estás capacitado. Tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que alcanzar la mayoría de edad espiritual para que toda esa herencia, toda esa riqueza de los cielos comience a ser puesta en tus manos. Es cierto, como dicen muchos niños, mi papá tiene un BMW, sí, pero tú no lo puedes coger. Por mucho que sea de tu papá, porque no tienes carné, porque eres menor de edad. Hermanos, Dios tiene muchos BMW esperando en el cielo para darlos. Estoy hablando espiritualmente. Que si los tiene físicamente, yo quiero uno, que el mío se me queda a pedazos. Tiene muchos BMW, muchos Mercedes para entregar, pero no lo puedes poner en tus manos porque no eres maduro espiritualmente. No te has esforzado en sacarte el carné. ¿Cuántos están entendiendo lo que el Señor hoy está diciendo en nuestras vidas? Vamos a crecer en madurez espiritual, vamos a crecer numéricamente y geográficamente. Escucha bien esto que voy a decirte, porque no solo es cuestión de que se salve tu vecino, Dios quiere que se salven todos nuestros vecinos. Es cuestión de que te dispongas por si el Señor quiere que tú seas quien vayas a la aldea vecina a predicar allí el Evangelio para que también allí se salven. No es solo cuestión de salvación numérica, es cuestión de salvación geográfica. Tenemos localidades que nos rodean en Jerez y nadie está yendo a predicar el Evangelio. Porque no hemos entendido el crecimiento a la manera de Dios. ¿Y en qué más vamos a crecer? Hermano,
vamos a crecer en ver el poder de Dios manifestarse. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Miren, el poder del enemigo se sigue manifestando. Cuando no lo hace de una manera, lo hace de otra. La cuestión es que él sigue ejerciendo su autoridad donde le dejan para causar el mayor daño posible. Ante eso, tiene que haber una iglesia que, creciendo espiritualmente, le diga de rodillas al Padre: manifiesta tu poder, para que cada vez sea hecho más bien en esta tierra y disminuya el sufrimiento y el mal y el pecado que tanto daño están haciendo. Tenemos que pedirle a Dios que venga su reino. Esto no es un secreto ni nada nuevo, está ahí contemplado en lo que llamamos la oración modelo, el Padre Nuestro. Jesús nos dijo: muchachos, oren que venga tu reino. ¿Por qué? Porque el reino del otro ya está aquí haciendo daño. Se deleita en ver cómo destruye individuos, familias, pueblos, naciones. Ahora mismo tienen conflicto a naciones y están intentando arrastrar a España a un nuevo conflicto. ¿Y sabes lo que está haciendo el enemigo? Empujar, empujar. ¿Y sabes qué están haciendo todos los agentes del enemigo, todos los que trabajan para el enemigo? Empujar, empujar. A ver si no solo una nación y otra. A ver si también las que rodean también entran. Y mando a preciosos muchachos de 20 y tantos años que están ahí en los ejércitos, los mando allí a la frontera y algunos morirán de hambre, otros de frío, otros los aplastará el propio tanque que se caiga en lo alto y a otros el fuego, incluso el fuego amigo de una bala perdida. Pero cuanto más de 20 y tantos años me lleve allí a la frontera aquella a quitarle la vida, mejor. Y ahí está el enemigo empujando. ¿Y la iglesia qué está haciendo? La iglesia tiene que estar orando, diciendo: Señor, manifiesta tu poder. Manifiesta tu poder. Claro, tú no tienes a ningún hijo ahí. Yo tengo un vecino que es militar y es jovencísimo. Y el tipo está estupendo de ver. Y me lo va a mandar el enemigo para allá. Y ya está. El enemigo manifestando su poder y ya está. Y ya está. No, la iglesia tiene que crecer en ver la manifestación poderosa de Dios. Ora, ora, mi hermano, que Dios se manifieste en tu vida, en los cultos. Que Dios se manifieste con poder. Para esto, para este crecimiento es necesario que se siembre la semilla, que es la palabra del Señor. Ahí lo dice el Señor. ¿Con qué comparar el reino de Dios? Pues con una siembra. Para que haya crecimiento numérico, tendremos que predicar el Evangelio, mis hermanos. Para que se salve la gente habrá que predicar el Evangelio. ¿Alguien entendió esto? Predica, habla de Jesús. Para que haya crecimiento geográfico tendremos que sembrarnos nosotros, como dice la palabra, que las semillas son los hijos del reino. Tendrás tú que disponerte para formar equipo e ir a alguna localidad a llevarles el Evangelio. Porque lo que hemos leído es que dice, y fíjate cómo lo dice, después de sembrado, dice el versículo 32, crece. ¿Cuándo crece? Vamos a leer la palabra. Dice el versículo 32, después de sembrado, crece. O sea, para que el reino de Dios crezca, crece después de ser sembrado. Siembra la palabra para que otros se salven. Siémbrate tú para que otros se salven. Para que haya crecimiento espiritual y veamos el poder de Dios manifestarse, vamos a tener que cuidar mucho la palabra que es sembrada en nosotros. No vamos a seguir haciendo lo que hasta ahora hacemos, que tomamos la palabra que se nos siembra a la ligera. Antes de esta parábola que Jesús está contando, Él enseñó la parábola del sembrador y enseñó la profunda y total necesidad que tenemos de cuidar la palabra que se nos siembra. Si quieres crecer espiritualmente, no te tomes a la ligera la palabra que Dios te habla. No te la tomes a la ligera. Procura poner atención a lo que se te enseña. Procura memorizar, tomar nota, repasar, meditar
en lo que Dios te está enseñando, sea en tu propio devocional personal o sea en la predicación del culto. Pero necesitamos cuidar la palabra que se nos siembra. Y ahora viene la segunda parte del sermón. Quiero enseñarte en varios domingos acerca de cuidar la palabra que se te enseña para que se produzca crecimiento. Y hoy quiero hablar de la importancia de echar raíces para todo esto que estamos hablando. Y esa palabra se encuentra, como he dicho antes, en la enseñanza que da Jesús sobre la siembra de la semilla. El reino tiene que ser sembrado, si no, no crece. Y ahora te quiero hablar de la palabra que es sembrada en ti, que tú la tienes que cuidar. Y hoy te quiero hablar de un cuidado que tú tienes que tener con la palabra. Yo lo he titulado así, la importancia de echar raíces. El Evangelio de Marcos capítulo 4, un poquito antes de donde hemos leído, el versículo 6 dice así, que la semilla, por cuanto no tenía raíz, se secó. ¡Wow! A mí me maravillan las enseñanzas de Jesús. Porque parecen sencillas, y lo son de entender, pero son tan profundas, tienen tanta riqueza. Hay tanto que aprender de ahí. Hermanos, echar raíces es necesario para el crecimiento. Porque si no echas raíces te vas a secar. Echar raíces es profundizar en el Señor. Piensa ahora en las raíces, lo que hacen las raíces. Es lo más importante de tu vida, las raíces en el Señor. Normalmente las raíces suelen sobrepasar la medida que tenga el árbol que se ve. Para mantener a un árbol que tú veas, lo que hay por debajo suele ser muchísimo más grande que lo que ves por arriba. No hay otra manera de mantener el árbol. Cuando un árbol tiene raíces poco profundas o se han extendido bastante poco, ese árbol probablemente o se seca o cualquier riada o cualquier vendaval se lo lleve por delante. Es mucho más las raíces, lo que no se ve, que el tronco, las ramas y las hojas que se ven. Muchísimo más. Iglesia, echa raíces. Raíces es profundizar en el Señor. Raíces, echar raíces es interesarse por Él. Es querer conocerlo cada vez más, para estar cada vez más seguros en Él, agarrados a Él, fuertes en Él. Es estar más seguros de lo que creemos. Eso es echar raíces, cada vez estar más seguros de lo que creemos. Es estar cada vez más seguros de quién es Él y de lo que Él puede hacer por mí. Es crecer en fe y en confianza en el Señor. Necesitamos echar raíces. Es orar, por ejemplo, y decirle algo tan profundo que sale del corazón como me haces falta. Yo no sé si esa oración está en muchas de vuestras bocas. No me lo digáis porque lo sé, porque sé lo que Dios me habla. ¿Cuántas veces has orado tú? No me respondas, no me respondas. No vaya a ser que incluso te metas en un lío si respondes mintiendo. Pero piensa en esto. ¿Cuántas veces has orado tú y le has dicho, Señor, me haces falta? Sin pedirle nada. Sinceramente, a mí Dios me hace falta para vivir. Te lo digo así categóricamente. Si Dios no estuviera en mi vida, ahora mismo yo no sé cuánto yo hasta podría vivir. Te lo digo de corazón. Yo le digo al Señor, Señor, tú me haces falta. Como se lo puede decir un marido a una mujer a un marido. Me hace falta, cariño. Y si no se lo ha dicho nunca, empieza ya a arreglar tu matrimonio.
Echar raíces es decirle al Señor, me haces falta. Apúntate eso, para empezar a orarlo ya. Con raíces profundas vamos a resistir la prueba de nuestra fe. Vamos a resistir la persecución de nuestra fe. Con raíces profundas vamos a resistir las dificultades sin que se seque nuestra fe. El cristianismo no está exento de dificultades. Eso es una mentira que alguien se inventó para intentar ganar creyentes que al final terminan sin serlo. Eso de, venga al Señor que el Señor te va a ayudar en todo. Mentira. Mentira. Porque vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen las persecuciones por haber creído, persecuciones que antes no tenía. Y como no comiences a echar raíces profundas, a interesarte por el Señor, a conocerlo cada vez más, a mantener tu comunión con Él, te vas a secar. Por eso necesitamos echar raíces. Di conmigo, voy a echar raíces. Y ahora di, voy a echar raíces profundas. Pues claro, porque con raíces profundas vas a resistir a todo lo que te venga sin secarte. Con raíces profundas no vas a abandonar la fe a las primeras de cambio, a las primeras dificultades. Cuando no se tienen raíces profundas se pelea muy poco por la fe. Es más, te estableces incluso objetivos que son equivocados. Peleas, recibes el discipulado, te bautizas en agua, creías que ese era el fin en sí mismo que tenías en tu vida y dejas de congregarte. ¿Por qué? Porque ya me bauticé. ¿Y quién te enseñó eso? Si ahora es cuando empieza tu verdadera vida de victoria. Porque no había raíces profundas. Cuando no se tienen raíces profundas pasa algo como esto. Señor, que tú sabes que estoy parado, que por eso he venido aquí, dame trabajo, le da a Dios trabajo y ahora le pregunta, oye, que no te veo en los cultos y dices que no me puedo congregar, estoy trabajando. Pero si el trabajo te lo ha dado Dios, porque no había raíces profundas. Cualquier situación, a las primeras dificultades que vengan a tu vida, te llevan por delante. ¿Cuántos están entendiendo? Bueno, los dos ejemplos que he puesto son reales, y reales de nuestra congregación. ¿Qué me estás contando, pastor? Pues lo que te estoy contando. Porque no hay raíces profundas, y tú dirás, como dicen una gran mayoría, por desgracia, de toxicómanos, eso a mí no me ocurre. ¿Que eso a ti no te ocurre? Por tomarme una cervecita, por fumarme un porrito, no creo yo que termine enganchado. Puede que no, o puede que sí. También a ti te puede llevar por delante la primera dificultad que aparezca si no tienes raíces profundas. Vamos a echar raíces profundas. Para echar raíces profundas es totalmente necesaria nuestra relación con el Señor, como estoy diciendo, nuestra vida de comunión con Él. Hace falta la oración, hace falta la palabra, hace falta la congregación. No somos suficientes nosotros solos. Necesitamos del que tenemos al lado. No somos suficientes nosotros solos para crecer. El Señor ha dado mecanismos en su iglesia para el crecimiento, para el perfeccionamiento del creyente. Se llaman ministerios, está en Efesios 4. Y el Señor dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. No eres suficiente tú mismo, no es suficiente tu relación personal particular con el Señor. Necesitas del que tienes al lado, necesitas de los dones que Dios da a su iglesia, los dones que Dios da al hermano y los dones que Dios da como ministerio para que tú puedas echar raíces profundas. Si quieres echar raíces profundas, hoy mismo toma la decisión de profundizar en tu vida de oración, toma la decisión de profundizar en tu vida con la palabra y toma la firme decisión de congregarte.
Está bien que un domingo pues has quedado con tu familia para un asado. Perfecto, que lo disfrutes, no pasa nada. Pero asado todos los domingos, tengo dudas de que realmente entonces tú vayas a crecer. Está bien que un domingo, porque estás hartito de trabajar, ese día dice, pastor, este domingo no pongo el despertador. Y yo te digo, pues muy bien, disfruta de la cama, lo necesitamos. Pero si todos los domingos tú eres el que quiere disfrutar de la cama, yo dudo de que tú vayas a profundizar en tus raíces. Yo dudo de que tú vayas a crecer y no me extrañaría que a las mínimas de cambio cualquier ventolera de esta te lleve por delante. ¿Cuántos entendieron esto? Para nada he dicho que no te quedes un domingo a dormir, para nada he dicho que no te vayas con tu familia un domingo a comer una barbacoa, ¿eh? Para nada he dicho eso. No soy fanático, soy radical, que es muy distinto. A mí también me gusta disfrutar. A mí también me gusta dormir. Pero entiendo que necesito mantener una vida de oración con el Señor, una vida de la palabra con el Señor y necesito congregarme. Como pasó con esta gente de las que cuenta el Señor en esta parábola del sembrador, sin comunión con el Señor puedo llegar hasta recibir su enseñanza, pero no voy a profundizar en entenderla y en creerla. Y eso es lo que les pasa mucho. Que simplemente escuchan un sermón y otro, y otro, y otro, pero no toman la decisión de profundizar con sus raíces. Les pasa lo que a esta parte de la enseñanza de la cual estoy hoy hablando. Son como tierra llena de piedras donde cae la semilla y brota con gozo, pero como no echan raíces, a las primeras dificultades abandonan. Necesitas tomar la decisión de echar raíces profundas en el Señor. Refuerza tu comunión con Él, refuerza tu vida de congregación y por sobre todo, refuerza tu vida con la palabra del Señor. Cuida lo que el Señor está sembrando en ti. Dale valor a la palabra del Señor. Pon en ella tu entendimiento, pon en ella tu estudio, pon en ella tu fe y decide obedecerla. Y eso significará que comienzas a echar raíces cada vez más profundas y eso va a dar lugar al crecimiento. En otro momento hablaremos de otro de los cuidados que tú tienes que tener con la palabra, pero en esta mañana hablamos de eso. Echa raíces profundas. Cuida de la palabra que el Señor está sembrando en ti. ¿Sí? Cierra tus ojos. Me gustaría orar. Me gustaría orar en dos líneas. Primero, me gustaría que orásemos pidiéndole al Señor que nos ayude a crecer y diciéndole que queremos crecer espiritualmente, que queremos echar raíces. No hay otra forma. No hay otra forma. Hay situaciones en la vida que solo se pueden aguantar si hay un verdadero crecimiento espiritual. Situaciones de enfermedad, situaciones con hijos, situaciones económicas, situaciones de la propia sociedad, de la gente que te rodean, de las empresas, situaciones muy difíciles que presionan mucho y que solo vamos a poder salir de ellas con garantías de éxito si realmente hemos echado raíces profundas. Por eso yo te invito a orar en esta mañana con tus palabras, te invito a tener un momento de oración en donde tú le digas al Señor, quiero crecer espiritualmente y para eso te pido ayuda para echar raíces. Comprométete con el Señor pidiéndole ayuda para orar, leer su palabra, congregarte. Hermanos, con tus ojos cerrados, este mundo tiene una capacidad muy alta para engañar. No nos podemos olvidar que la palabra del Señor enseña que el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, el maligno tiene muchas redes extendidas por el mundo para mentir y que esas mentiras prosperen en las vidas de la gente. Este mundo tiene una alta capacidad para engañar. Y la única forma de
discernir las mentiras que puedan dañarte es tener raíces profundas. Tener en tus manos la verdad de la palabra de Dios. Tenerla ahí en tus manos, en tu corazón, en tu mente, en tu boca. Dile, Señor, yo voy a crecer. Y para esto yo voy a echar raíces. Te pido ayuda para orar, para congregarme. Pero en esta mañana particularmente quiero pedirte ayuda para cuidar la palabra que se siembra en mi vida. Dile, estoy decidido a echar raíces. Estoy decidido a crecer. No quiero que en mí avance el adversario, más bien quiero vivir conforme al propósito que tú tienes para mí. No importa la situación en la que estés, la semilla de mostaza era muy pequeñita, pero en su interior contiene toda la información, en su interior contiene toda la genética para llegar a ser esa gran hortaliza, ese gran árbol. No importa lo pequeño o pequeña que te veas, no importa la situación en la que te encuentres, si tú te pones en manos del Señor, en ti estarán todos los mecanismos de parte de Dios para que puedas crecer. En aquella semilla había una genética para crecer. En ti está esa genética divina para crecer. Pero hay una decisión que tomar, echar raíces, para no secarte a las primeras de cambios y crecer. Padre, que esta congregación crezca, que tu iglesia crezca. Tú nos has destinado y nos has llamado y nos has puesto para crecer. Hoy te decimos queremos crecer y te pedimos ayuda para echar raíces, para cuidar la palabra que estás sembrando en nosotros. Queremos dedicar tiempo a la oración, a congregarnos y a la palabra de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos en los momentos de desgana, de cansancio. Ayúdanos en los momentos donde estamos muy atareados. Ayúdanos. Ayúdanos en los momentos en que somos seducidos por este mundo y nos olvidamos de tener tiempo contigo. Ayúdanos para no dejarte a un lado. Ayúdanos. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Padre, yo creo que tú estás llamando a tu iglesia a crecer. Yo creo que tú estás llamando a tus hijos a crecer, a no estancarse, a no pararse. Y yo declaro sobre esta congregación y como parte de tu iglesia en Jerez, sobre la iglesia en Jerez, declaro que vamos a crecer en el nombre de Jesucristo. Tú vives en nosotros, Espíritu Santo, tú te manifiestas en medio de nosotros y con tu ayuda yo declaro que esta congregación va a crecer en madurez, numéricamente, geográficamente, en santidad, en servicio, en el nombre de Jesucristo.